Luis Ramos, profe. Es ¿Qué un tal, grupo, che? ¿Qué tal, Luis? ¿Todo bien? todo bien, Me profe. gusta me gusta que estén atentos. Bueno, genial. Bueno, vamos a ir empezando ya a medida que se van conectando, ¿sí? Falta luego gente todavía, profe. Por La eso. gente se va. Y vamos a esperar un ratito más, ¿sí? Pero para siempre también mantenernos dentro del margen del horario. Buen día, hola Tulio. Buen día. ¿Cómo ¿Qué estás? Firme. tal? Genial, genial, espectacular. Ya vamos a empezar enseguida. Estoy esperando para ver tu clase. Quiero aprender. Estamos esperando que se vayan conectando más. Ya empezamos enseguida. Excelente, no importa, ya estoy conectado, ya estoy sentado. Ok. ¿Dónde está? ¿Estás operando o está ahí en el línea? Y estoy con una cámara en el quirófano. No, te digo. ¿No sos un genio, cara? ¿Vos me viniste de la NASA? No, yo, ¿cómo se llama? Yo me formé con un jefe muy estricto. Tipo nazi. Abrazo, Tulio. Hola, doctora, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos no aprendiste de Wilberto Benítez ahí en el grano? Sí, pero fundamentalmente cuando inicié mi formación quirúrgica, lo que mi jefe era muy estricto, entonces ahí aprendí la disciplina. A la gran 7. Por eso esos jefes. Y bueno, compañero, ¿cómo está? ¿Qué tema va a desarrollar así en general? No, Genial. ¿qué título? Vamos a, así, tema general, un enfoque general de la semiología del tórax. Eso es lo que vamos a hacer y la próxima clase vamos a hablar un poco de los síndromes y ahí vamos a enfocar los casos clínicos. Un caso clínico tengo que traer. Cualquiera de Sí, eso vamos a hacer. Eso vamos a hacer. Demostrar ya la práctica. Así es. Y bueno, yo creo que ya podemos comenzar la clase. Ramos, que estabas, ¿puedes, o algún comprendido de los estudiantes? Comprendido. Cerramos nuestro micrófono y solamente te escuchamos. Vale. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces la clase de hoy, que se refiere a la semiología quirúrgica del tórax. Que como sabemos, la semiología es el estudio de los signos y síntomas
de toda patología que nos puede llevar a establecer un diagnóstico determinado. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista anatómico que el tórax por abajo tiene una línea de separación bastante marcada de la otra cavidad, que es la cavidad peritoneal, por el diafragma, pero hacia arriba se continúa sin un límite específico de separación con el cuello. Por lo tanto, las estructuras que asientan en este nivel, si llegan a sufrir algunas alteraciones patológicas, pueden tener repercusiones importantes, no solo en el tórax, sino también a nivel cervical. Otro punto importante a tener en cuenta en el tórax es que tiene un continente y un contenido. Y dentro del contenido tenemos las estructuras muy vitales para nuestra vida, que es el aparato respiratorio y el aparato cardiovascular, y una parte también del aparato digestivo. Entonces, por esta razón que puede ser asiento de diferentes patologías muy importantes que, por lo tanto, que van a producir diferentes síntomas. Ahora bien, ¿cómo vamos a estudiar esos síntomas y signos? A través de la sistematización semiológica. Y nuestra herramienta fundamental para eso es la historia clínica. Por ende, como siempre, les recomiendo, para que lleguen a buen puerto, siempre deben seguir esa sistematización semiológica, basado en las etapas y los pasos de la historia clínica. Siguiendo eso, es muy difícil que nos lleguemos a equivocar. Entonces, ¿cuáles son los dos aspectos importantes de esta sistematización? Las dos partes, la anamnesis o interrogatorio y el examen físico. Bueno, dentro de la anamnesis hay unas sintomatologías a nivel respiratorio que son muy importantes, de muy frecuente aparición y en las cuales tenemos que estar muy atentos. En primer lugar, tenemos que conocer cuáles son esos síntomas a nivel respiratorio, porque si no sabemos, evidentemente no vamos a poder investigar. Y después tenemos que estar muy atentos a sus características para que nos puedan ayudar realmente en lo que estamos buscando, que es conocer el origen de esos síntomas. En primer lugar tenemos la tos. Después podemos tener otro síntoma importante, es la expectoración. La tos es uno de los síntomas más frecuentes en las patologías respiratorias. Estoy hablando de todas las patologías respiratorias y estoy hablando también desde el punto de vista quirúrgico. Después tenemos otro síntoma, otro signo, en este caso muy, muy importante, que es la hemóptisis. La hemóptisis, cuando se presenta, es una situación realmente preocupante para el paciente y no solo para él, sino también para el médico que le está tratando. Luego tenemos el dolor torácico. El dolor torácico que puede ser reflejo de una patología bastante importante o bastante avanzada y que puede tener diferentes características. Tenemos también la disnea. La disnea evidentemente que puede tener varios orígenes, así como puede tener de varias áreas. Es muy importante las de origen respiratorio. Y las que son de origen respiratorio en muchas ocasiones son debidas a patologías que pueden ser tratadas quirúrgicamente. Por eso siempre tenemos que estar muy atentos a esta sintomatología. Es muy frecuente que en los servicios de urgencias lleguen pacientes con disnea, lo cual tenemos que diagnosticar el motivo de esa disnea y si es de origen, sobre todo alguna acción que podamos hacer como cirujanos, tenemos que ejercer en ese momento para poder aliviar de esa disnea. Por lo tanto, tenemos que saber diferenciar la disnea de origen, o sea, de resorte quirúrgico de la disnea de origen médico. Después tenemos las alteraciones del estado general. Hay situaciones en las cuales el paciente ya está en una etapa avanzada de su enfermedad y acude, ya sea por dejarse estar, por no poder acudir, por estar alejado, ya llega en un estado en el cual está como efecto de lo avanzado de su enfermedad, ya está en una situación de muy mal estado en cuanto al aparato respiratorio general, a su estado de conciencia, al estado de nutrición. Entonces, no muchas, pero en algunas ocasiones el paciente suele venir ya por este estado. Por supuesto que teniendo toda esta sintomatología
pero lo que le trae a la consulta es esta alteración del estado general. Bueno, vamos a empezar a desglosar cada una de las sintomatologías. Tenemos la tos. La tos les puedo decir que es un síntoma muy importante, como les había dicho, en la patología respiratoria y quirúrgicamente guarda su gran relevancia. La tos aguda es una tos que se presenta realmente en poco tiempo. En cambio, la tos crónica traduce probablemente enfermedades ya más prolongadas, más crónicas. También puede ser una tos seca, sin ningún tipo de secreción. Otra característica puede ser una tos húmeda. Una tos húmeda es la tos que al toser se siente que se mueve algo ahí adentro. Y la tos productiva, que es la tos que expectora, o sea que con el movimiento de la tos, el paciente que sintió que se mueven secreciones dentro y eso puede expulsar afuera. Son todos estos detalles y características tenemos que conocerlos. Bueno, vamos a desglosar más profundo. ¿Qué es una tos aguda? Una tos aguda es una tos que se presenta generalmente con menos de 3 semanas de evolución. O sea, un paciente estando en pleno estado de salud comienza a notar la aparición de tos, comienza a toser y cada vez es peor. En la situación actual que estamos viviendo, eso es muy típico con esta pandemia, que de repente cuando el paciente está enfermo, uno de sus síntomas características es la tos. Y la tos crónica es una tos ya que trae arrastrada de tiempo. Es una tos que comienza sin llamarle mucha atención al paciente, pero que a medida que pasa el tiempo es preocupante porque se empeora más en cuanto a la frecuencia, a las características y sobre todo altera mucho su vida normal. Esta tos crónica puede ser sinónimo de patologías muy importantes, como por ejemplo la tuberculosis, o también puede ser sinónimo de la aparición de una neoplasia. Y aquí vamos a esto, la tos seca. Esta tos seca que se presenta en pacientes que están aparentemente en muy buenas condiciones generales, es una tos seca irritativa, que le pica, siente como que le pica la garganta y tiene ganas de toser y tose continuamente, a veces con más frecuencia a la noche que otros tiempos. Pero el paciente no siente absolutamente nada más. Y por ese motivo, pasado un cierto tiempo, viene la consulta. Al examen físico podemos no encontrar absolutamente nada en el paciente, pero no dejemos pasar por alto, porque esta tos seca suele ser el síntoma más frecuente del cáncer de pulmón en etapa temprana. Por lo tanto, es un dato relevante. Les vuelvo a insistir que no debemos dejar pasar por alto y no investigar. Inmediatamente tenemos que solicitar los medios auxiliares de diagnóstico necesarios para poder llegar a un diagnóstico específico si fuera el caso. ¿Qué pasa con la tos húmeda? La tos húmeda es la tos con secreciones, en la cual el paciente tiene tos, se siente mal, siente que se mueve adentro, como dice siempre. Tose, sentimos que se mueve, pero no puede echar nada. Generalmente se produce en las etapas iniciales de un proceso infeccioso parenquimatoso pulmonar, cuando está empezando a producir secreciones y el paciente no puede echar. El siguiente tipo de tos es la tos productiva. Esa sí es la tos más preocupante. ¿Por qué es más preocupante? Porque es la tos que expulsa secreciones y entonces al expulsar esas secreciones es muy llamativa para el paciente y dependiendo de las características, entonces es muy preocupante. O sea, esta tos productiva puede ser de moderada cantidad o inclusive ser bastante intensa. Y como les digo, dependiendo de las características que tenga, es realmente preocupante muchas veces, también le afecta mucho al paciente en su bienestar y evidentemente necesita un tratamiento específico de esto. Otro síntoma por el cual el paciente puede consultar, que es efecto de esa tos que dijimos productiva, es la expectoración. ¿Qué es lo que es la expectoración?
es la expulsión de las secreciones pulmonares precedidas de una tos. La tos mueve el catarro o el tipo de secreción que sea y expulsa al paciente, es capaz de expulsar. ¿Qué tipos de secreciones pueden ser esas? Puede ser una secreción serosa, una secreción mucosa, esos pueden ser procesos inflamatorios crónicos, como por ejemplo en los fumadores que tienen bronquitis crónica, están irritada la pared bronquial, está engrosada, entonces continuamente por esa irritación pueden producir secreciones que van expulsadas. Estos generalmente tienen horarios de mayor actividad, que generalmente es a la mañana temprano. ¿Por qué? Porque el paciente está en decúbito, está quieto, entonces las secreciones se acumulan en las vías aéreas y cuando se despierta, se pone en movimiento, le da, al moverse esas secreciones, se pone un reflejo se desarrolla el reflejo de la tos y entonces el paciente tose y expectora. Después tenemos una tos purulenta. Esto sí ya es un proceso generalmente infeccioso agudo, puede ser un proceso neumónico, puede ser una bronquiectasia. La bronquiectasia es la patología en la cual los bronquios forman saculaciones debido a procesos degenerativos, inflamatorios, infectocontagiosos. Entonces, es un proceso degenerativo del árbol bronquial en el cual se forman saculaciones dentro del parénquima. Y estas saculaciones se sobreinfectan y producen la secreción. Entonces se llaman bronquiectasias sobreinfectadas. En esos casos, muchas veces el paciente puede presentar una secreción, una expectoración bastante intensa, bastante purulenta, que a veces parece hasta un vómito por la cantidad que sale. Pero la diferencia es que siempre es precedida de la tos. ¿Por qué esto es importante para el cirujano? Porque, como les digo, puede ser una sintomatología específica de una bronquiectasia, la cual, dependiendo del espacio que ocupa y la afección sobre el parénquima, es de resorte quirúrgico. Puede y debe ser sometido a una resección del área afectada. Después tenemos la tos hemoptoica. ¿Qué es una tos hemoptoica? Una tos que tose y al toser sale estrías de sangre con la tos. No es que sale sangre, mucha sangre. Eso puede ser una señal inequívoca también, como habíamos dicho, de una de las etapas iniciales del cáncer, el cual presenta pequeños sangrados en la luz bronquial. Entonces, con estas secreciones, al desarrollar el reflejo tusígeno, expulsa al paciente y escupe saliva con sangre. Eso es lo que es. Al paciente le llama la atención una vez y de repente pasa, deja pasar, pero si es muy continua, por llamarle la atención, viene a la consulta. Y eso es, como no es un síntoma muy llamativo, ¿no? Muy preocupante, el paciente muchas veces deja pasar y esa es la presencia de esta tos hemoptoica y por lo tanto no viene a la consulta y eso retarda mucho más el diagnóstico y evidentemente favorece la evolución rápida de la enfermedad, el cual ya lo ubica en situaciones a veces bastante tardías. Después tenemos la tos fétida, que evidentemente es de un proceso infeccioso agudo. Dependiendo del germen involucrado y el grado de afección severa, esa tos puede ser fétida. Generalmente cuando está involucrada los anaerobios, es una tos fétida. ¿Cuál es el otro motivo de consulta? Hemóptisis. Desde el punto de vista quirúrgico, probablemente uno de los signos más característicos y llamativos y que le obliga al médico, al cirujano, a profundizar el diagnóstico es la hemóptisis. Porque una hemóptisis no es una tos cualquiera, no es la que se produce por una irritación del humo o lo que fuera. Tiene que tener siempre un sustrato patológico importante. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la hemóptisis es la salida de sangre por la boca precedida por la tos, proveniente de las vías aéreas o del pulmón. Por lo tanto, ante la presencia de esa hemóptisis, eso sí que es categórico, nos obliga a investigar profusamente. ¿Qué tenemos que en ese interrogatorio, en ese contacto inicial con el paciente? Tenemos que lograr la disquisición específica entre hematemesis, epistaxis
y gingivorragia. ¿Qué significa esto? Que tenemos que saber efectivamente que la sangre que el paciente expulsa por la boca viene del pulmón o de las vías aéreas. Muchas veces el paciente no puede definirlo bien de una buena vez. Por ahí ya está, por eso, el arte del médico en poder explicarle específicamente al paciente el mecanismo de manera que se pueda hacer esa disquisición. Porque como sabemos, la hematemesis también viene sangre por la boca, pero viene del tubo digestivo y esto es precedido por un reflejo nauseoso. Es muy diferente. En cambio, la hemoptisis es precedido por la tos. La epistaxis sabemos que es el sangrado de la nariz. La epistaxis también puede producir un sangrado posterior de las fosas nasales, caer en la garganta y ahí tener el reflejo de la expulsión. Y la gingivorragia, que sabemos, es sangrado de las encías. Entonces, este diagnóstico diferencial debemos manejarlo perfectamente y sobre todo tener la capacidad de hacerle comprender al paciente para que podamos definir efectivamente que estamos ante una hemoptisis. Porque al estar ante una hemoptisis nos obliga a profundizar notablemente el diagnóstico de cuál es el origen de eso. Tenemos que, como dijimos, conceptualizar efectivamente. ¿Qué es una hemoptisis franca? Es la salida de sangre roja rutilante. Y la expectoración hemoptoica, como la dijimos, salida de secreciones con estrías de sangre. Generalmente salida de saliva con estrías de sangre. Esta hemoptisis franca es categóricamente sinónimo de una afección pulmonar o de vías aéreas superiores. Eso es indudable. Esta hemoptisis puede tener diferentes niveles. Puede ser de pequeña cantidad, puede ser moderada y puede ser muy importante que puede ser anemizante. Se suele decir en los pacientes graves que son hemoptisis anemizantes. ¿Por qué? Porque en un episodio puede evacuar de repente 500 ml de sangre. Entonces, en esos casos se convierte en una verdadera urgencia, el cual debemos hacer el diagnóstico específico para tratar de solucionar y de trancar el grifo, como se dice quirúrgicamente, para que deje de sangrar, porque corre el riesgo de la vida. Y en ese menester se procede a otros medios como la invasión endoscópica, o sea, la broncoscopía, primero para tratar de localizar el origen y si se puede ya poder ocluir el sangrado en ese momento y si no es posible, para avanzar hacia un procedimiento quirúrgico resectivo. Entonces, cuando un paciente se presenta con hemoptisis franca, realmente es una situación, les diré, preocupante y estresante para el médico y para el paciente, por supuesto. La expectoración hemoptoica, aparte de tener, como ya habíamos hablado, orígenes neoplásicos o también de tuberculosis, sin embargo, puede presentarse también en otras patologías de origen médico, de origen clínico, como por ejemplo en una estenosis mitral. Entonces, pero esto sí, la hemoptisis franca definitivamente es algo de origen netamente pulmonar, broncopulmonar. ¿Cuáles pueden ser las causas? Como dijimos, el cáncer de pulmón, la tuberculosis, bronquiectasias, traumatismos, un tromboembolismo pulmonar también puede producir por lo menos una expectoración hemoptoica. ¿Qué pasa con los traumatismos? Los traumatismos, ¿por qué vía pueden producir la hemoptisis? Pueden ser traumatismos cerrados o traumatismos abiertos. Cuando se produce un traumatismo cerrado del tórax, se produce lo que se llama la contusión pulmonar. La contusión pulmonar es como si fuera que se le golpea directamente al pulmón a través de la pared torácica. Dependiendo de la fuerza de ese golpe, puede lesionar más o menos el parénquima pulmonar. Y al lesionar, como todo tejido al que se le golpea, produce un edema, sangrado intersticial, puede ser sangrado alveolar, y dependiendo, como le digo, la intensidad, por esa razón, esto puede traducirse en la salida de sangre a través de la boca precedida del reflejo de la tos. En otras ocasiones puede producirse desgarros de las vías aéreas, por ejemplo.
Entonces, ahí evidentemente que la sangre está mucho más cerca del salir hacia afuera, porque está directamente en las vías aéreas. Ni qué decir en los traumatismos penetrantes. En los traumatismos penetrantes, ya sean por armas blancas o armas de fuego o algún elemento metálico, dependiendo de la destrucción parenquimatosa o de vías aéreas que se puede producir, vamos a tener entonces la presencia, o podemos tener la presencia de sangrados a nivel de la boca, que sale como una hemóptisis. Por eso, a estar atentos en todas estas situaciones, las patologías propias y también los traumatismos, fundamentalmente en los cuales el cirujano pueda tener una acción para mejorar o curar esta situación, y en muchas ocasiones para salvar la vida. Bueno, tenemos otro motivo de consulta extremadamente importante, que es el dolor torácico. ¿Qué es el dolor torácico? Es un dolor intenso, un dolor a veces continuo, que se exacerba con los movimientos, con la respiración, con la tos. Es debido a la participación generalmente pleural, intercostal o de vías aéreas. Entonces, ¿qué pasa con el paciente cuando tiene con este dolor importante? Se traduce con dolor en la pared, el dolor localizado en un sitio, que es un dolor continuo, sordo, molestoso, que a medida que pasa el tiempo puede doler mucho más, y entonces el paciente acude por eso. Como está muy en contacto con la pared, al realizar una inspiración profunda le duele más. Al toser, ni qué decir, y con los movimientos categóricamente más, sobre todo dependiendo de cuál es el origen de ese dolor. Cuando hay compromiso pleural, es generalmente un dolor, como dijimos, punzante, localizado en ese mismo lugar, que se exacerba con los movimientos, la inspiración y la tos. Típicamente es por ejemplo, podemos decir un tumor pulmonar que invade la pared. Al invadir la pared, invade los nervios intercostales, y de ahí radica su dolor bastante intenso. Y a medida, como decimos, que avanza el proceso, ese dolor es más agudo, es más intenso, y como la pared torácica no puede quedar quieta por el movimiento respiratorio, entonces el paciente respira despacito, procura no mover mucho el tórax para que le duela menos, y eso trae como consecuencia otras situaciones que pueden ir agravando como su enfermedad, como por ejemplo la acumulación de secreciones, infecciones sobreagregadas y todo eso. Entonces es muy típico el paciente con un dolor torácico intenso de origen tumoral, el cual define específicamente el sitio del dolor y las características del mismo. Cuando el problema está en las vías aéreas, como por ejemplo en una traqueitis, suele ser un dolor urente, un dolor quemante en región precordial, siempre ahí en el pecho, detrás del esternón. Típicamente el paciente va a decir que le arde, parece que le parte, parece una herida. Dice el paciente: doctor, parece que me da una herida abierta, tengo acá en el pecho. Cuando toso es terrible, dice el paciente. Entonces eso generalmente es sinónimo de una traqueitis, una inflamación, un proceso inflamatorio agudo de las vías aéreas superiores generalmente. Tenemos ahora la disnea, otro síntoma relevante y fundamental en los motivos de consulta. La disnea, este signo o sintomatología es muy importante, porque quirúrgicamente podemos hacer muchas cosas cuando aparece un paciente con disnea que es de resorte quirúrgico, por una patología de resorte quirúrgico. ¿Cómo podemos definir entonces esta disnea? Como una sensación subjetiva, molesta y desagradable de dificultad para respirar, de difícil ponderación. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es subjetiva? Porque el paciente es el que siente. Uno no le puede definir, no puede ver, no puede contar. Entonces, la percepción de cada paciente puede ser diferente. Algunos, con una mínima dificultad, puede ser muy importante para él, en cambio para otros, una dificultad respiratoria más importante recién le afecta efectivamente. Entonces, por eso se llama que es una sensación subjetiva de dificultad para respirar.
pero tenemos que definir, ubicarlos o clasificarlos de alguna manera. Entonces surgió una clasificación más o menos clínica para que se le pueda ubicar de acuerdo a las características que tiene y poder ponderarlo. Entonces decimos que es de grado 1 cuando es de grandes esfuerzos. ¿Qué significa esto? Cuando un paciente camina 2 o 3 cuadras activamente o sube unas escaleras y se cansa. Eso es de grandes esfuerzos. ¿Cómo es de moderados esfuerzos? O sea, grado 2, cuando el paciente camina por su casa o camina a menos de una cuadra, normalmente sin pasos apurados y se cansa. Ya presenta la sensación de dificultad respiratoria. Mínimo esfuerzo, sin embargo, es, por ejemplo, al hablar. Al hablar, el paciente ya se cansa. Al conversar, al hablar con otras personas. Y la disnea en reposo, que es la disnea grado 4, el paciente estando quieto en cama está disneico. Dependiendo de algunas patologías, esto cuando el paciente está acostado no puede adoptar por esta razón el decúbito dorsal totalmente. Entonces se ubica en posición semisentada para que pueda mejorar la respiración. Eso es lo que se llama la posición ortopneica. ¿Cuáles pueden ser las causas de la disnea? Varios orígenes puede tener la disnea. Entre ellas tenemos las de origen respiratoria, que es la que nos ocupa a nosotros en este momento. Pueden ser de origen cardiovasculares, que es bastante frecuente. Puede ser debido a alteraciones metabólicas. Puede ser patologías psiquiátricas. Eso no hay que dejarlo, no hay que olvidar que muchas patologías psiquiátricas cursan con mucha ansiedad y eso produce la sensación de dificultad respiratoria en el paciente. A veces puede venir a consultar con el médico clínico o inclusive con el cirujano por esa sensación de disnea que haciendo un buen análisis de la situación podemos descartar toda patología orgánica y que pueda hacerse debido a una patología psiquiátrica. Alteraciones órganoestructurales. Esto se refiere fundamentalmente a alteraciones del esqueleto, a deformidades del esqueleto que pueden llegar a producir disnea en el paciente. ¿Cuáles pueden ser las disneas de resorte quirúrgico? ¿Cuáles pueden ser las causas? Descartando todas esas otras posibilidades que estuvimos mencionando. De resorte quirúrgico quiere decir que son patologías en las cuales ese efecto podemos tratarlos o mejorarlos quirúrgicamente. ¿Cuáles pueden ser las causas? Ocupación, en primer lugar tenemos la ocupación del espacio pleural. ¿Qué significa ocupación del espacio pleural? Como todos sabemos, y ustedes que son genios de la anatomía y fisiología, saben perfectamente que la cavidad pleural es virtual. Apenas tiene aproximadamente 4 a 5 ml de líquido, de fluido, que le permite justamente el desplazamiento entre las dos hojas pleurales. Pero, ¿qué ocurre en un estado patológico? Ese espacio que es virtual se puede volver real. Entonces, y estar ocupado por algo. ¿Qué va a ocurrir cuando está ocupado por un contenido? Evidentemente va a comprimir el parénquima pulmonar, que es un tejido esponjoso y fácilmente compresible, no es un tejido rígido. Entonces, al comprimir el espacio, al comprimirle al pulmón, al parénquima, va a disminuir la superficie de intercambio gaseoso en ese parénquima y por lo tanto el paciente evidentemente va a sentir la dificultad respiratoria. Ese espacio pleural, ¿por qué puede ser ocupado? Puede ser ocupado por fluidos o por aire. ¿Qué tipo de fluidos? Puede ser sangre, puede ser pus, puede ser líquido quiloso, una serie de posibilidades. Y por aire, evidentemente, cuando escapa aire del parénquima pulmonar propiamente dicho, y como la caja torácica no tiene una solución de continuidad, no puede salir de ahí, entonces permanece en la cavidad pleural y como resultado comprime al parénquima pulmonar. También puede coexistir las dos situaciones, que se le llama el hidroneumotórax. Quiere decir que hay líquido y aire. Líquido por abajo y aire por arriba. Entonces, en estas situaciones son situaciones mixtas y complejas. ¿Cómo puede ocurrir eso, por ejemplo? En situaciones infecciosas o en traumas.
Cuando se produce un traumatismo penetrante del tórax, por ejemplo, puede producir sangrado por el efecto del traumatismo y también ingreso de aire, ya sea por lesionar el pulmón o desde afuera. Entonces, coexisten las dos situaciones. ¿En qué casos también puede haber disnea? Por tumores pulmonares. Los tumores pulmonares, sobre todo de un tamaño importante, al reducir grandemente la superficie parenquimatosa e inclusive al producir una obstrucción de las bronquial por detrás del tumor, se reduce la superficie, entonces el paciente presenta disnea. ¿Qué es una destrucción parenquimatosa? Puede ser por motivos traumáticos o por motivos patológicos. Motivos patológicos, por ejemplo, por la tuberculosis, que produce una enfermedad degenerativa, destructiva, que destruye el parénquima en sí por motivo de la infección. Entonces, a veces existe una gran área pulmonar que no funciona debido a la pérdida de su arquitectura. Entonces, en esos casos también, evidentemente, el paciente está con bastante disnea. La atelectasia, que es cuando no le llega aire al pulmón por las vías aéreas, ya sea por obstrucción de una vía aérea, entonces el pulmón se retrae en esa zona, no le llega oxígeno, por lo tanto no se realiza intercambio gaseoso. Todo, y por supuesto la oclusión de las vías aéreas. Esta oclusión de las vías aéreas puede ser por una causa orgánica o por una causa externa. Una causa orgánica puede ser un cáncer, por ejemplo, un cáncer de vías aéreas, que va avanzando y a medida que va ocluyendo esa vía aérea, por lo tanto, al entrar menor cantidad de flujo aéreo al parénquima, eso se va a ir ocluyendo y va a producir disnea en el paciente. Y por causas externas puede ser un cuerpo extraño. Entonces, dependiendo del tamaño del cuerpo extraño, puede producir disnea moderado, inclusive en casos severos si se aloja ese cuerpo extraño en las vías aéreas superiores. Aquí tenemos por esa razón la definición de la disnea de instalación rápida y una disnea de instalación gradual. ¿En qué caso podemos tener una instalación rápida? En un neumotórax traumático, como ya dijimos, hemotórax traumático, neumotórax a tensión, una oclusión de la vía aérea de instalación súbita. Todo eso que estuvimos hablando, entonces puede ser situaciones en las cuales el neumotórax se instala en forma rápida. Y cuando se instala de forma gradual, puede ser un derrame neoplásico, una tuberculosis pleural. La tuberculosis extrapulmonar puede ser pleural. Y esa pleural, ¿cómo se manifiesta? Por derrame pleural. Entonces se va acumulando de a poco el líquido en el espacio pleural y llega un momento que el paciente tiene disnea. No percibe ningún otro síntoma y viene a consultar por la disnea. Entonces ahí entramos los cirujanos para hacer el diagnóstico a través de una biopsia. Después puede ser quilotórax, que es la acumulación de líquido quiloso en el espacio pleural. La presencia de grandes tumores pulmonares también que tienen un crecimiento lento, entonces de a poco va produciendo la disnea. ¿Cuál es la importancia o la relevancia de esta forma de instalación de la disnea? Que en las situaciones, en las disneas de instalación rápida, generalmente ocurre en un paciente pulmonarmente sano, que tiene los pulmones normales. Entonces, por más mínima que sea la lesión, o sea, más mínima que sea la ocupación del espacio pleural, produce mucha sintomatología en el paciente. Eso ustedes tienen que tenerlo en cuenta. Es muy importante. Un paciente a veces viene con mucha disnea en el servicio de urgencias, se la examina, se le encuentra muy poca sintomatología, se le realiza una radiografía y se encuentra un pequeño neumotórax. Sin embargo, el paciente está muy molesto, muy agobiado, con mucha fatiga. Eso es porque el organismo no estaba acostumbrado a esa situación de anormalidad, entonces una mínima alteración ya produce mucha sintomatología en el paciente. Por otro lado, puede venir un paciente junto a nosotros a la consulta con una disnea a grandes esfuerzos nada más. Y sin embargo, al examinarle encontramos todo un pulmón con matidez. Le realizamos una radiografía y encontramos que está lleno de líquido hacia un lado. Y nos llama la atención cómo ese paciente que estaba con tantos líquidos anda caminando tranquilamente por ahí. Y la explicación es que esa disnea, ese derrame, se instaló gradualmente, o sea, de a poquito se fue instalando. Lo que ocurre generalmente en el cáncer.
Y entonces, a medida que avanza, o sea, en el derrame pleural neoplásico, entonces el organismo se va acostumbrando a ese derrame, entonces a medida que pasa hasta que llega un momento recién en el que el paciente nota y viene, pero sin que sea demasiado molestoso también. Entonces es muy importante definir estas dos situaciones, la distalación rápida y la distalación gradual. Finalmente, el paciente, ¿por qué puede venir a consultar? Por una alteración del estado general. ¿Qué significa eso? Que toda esta sintomatología ya avanzó terriblemente, tiene larga data, pero el paciente no vino a consultar por la razón que fuera, porque viven solos, están abandonados, viven lejos, se dejaron estar, lo que fuera. Entonces llega un momento que ya está con una alteración respiratoria, están anémicos, están desnutridos, hipotróficos, pueden ya tener taquicárdicos, a veces con fiebre, entonces, y en ese momento que se sienten muy mal, más ya ven. Bien, ¿por qué vienen a la consulta o al servicio de urgencias? Porque se sienten terriblemente. Por supuesto que coexisten toda la otra sintomatología, pero el motivo que lo trae y por el cual viene es por esa alteración de ese estado general. Entonces, ya es una situación bastante tardía que generalmente ya podemos hacer, no podemos hacer mucho por el paciente. Entonces, ¿qué pasa con toda esta rica sintomatología respiratoria? ¿Qué es lo que podemos hacer con toda esta información que podemos recabar? Y tenemos que tener para eso primero el conocimiento de las patologías, el conocimiento de las sintomatologías que producen esas patologías, de manera a que podemos tener las ideas necesarias para poder construir útilmente un diagnóstico en base a todas estas ideas, en base a todos estos datos que podemos obtener del paciente. Por lo tanto, pero para eso es fundamental, en primer lugar, que conozcamos a profundidad cada una de estas sintomatologías que se pueden producir en el sistema respiratorio. ¿Por qué debemos conocer a profundidad? Para que podamos indagar sobre los mismos. Y en base a las características de cada uno, podamos ir construyendo el diagnóstico. Entonces, ¿qué es muy importante con todo esto? La caracterización sintomatológica, como decimos. Poder ubicarle a cada síntoma con su característica, porque cada una de las patologías tiene unas características específicas. Entonces, un mismo síntoma puede tener una característica diferente para una y otra patología. Por lo tanto, es muy importante, por ejemplo, el tiempo de evolución del síntoma. En una tos, por ejemplo, como dijimos, una tos aguda puede ser sinónimo de una bronquitis aguda o de un COVID hoy día. En cambio, una tos crónica, seca, irritativa puede ser sinónimo de un cáncer. Es muy importante el tiempo de evolución. La forma de inicio es la misma cosa. La disnea, como dijimos, si es una disnea de inicio brusco, puede ser representar una cosa. Si es una disnea gradual con el tiempo, puede representar otra cosa. Dentro de todo eso están las características evolutivas. Cómo va pasando a través del tiempo. Si pasó el síntoma, si mejoró, si disminuyó, si no pasó nunca. O sea, cada una de las características tenemos que ir averiguando. Factores que atenúan o exacerban. Tenemos que saber si, por ejemplo, algunos cambios posicionales le ayudan a respirar mejor al paciente, le atenúan el dolor, mejoran la tos, o por el contrario, aumentan las secreciones con ciertas posiciones, calman con algún tipo de medicación. Todos esos factores son muy importantes que analicemos. ¿Cuáles son los síntomas acompañantes? Siempre hay un síntoma principal y síntomas acompañantes. También tenemos que desglosar efectiva y activamente esos síntomas acompañantes. Después tenemos si recibió alguna medicación específica. Tenemos que saber, porque si tuvo algún efecto la medicación que recibió, nos induciría a pensar en alguna situación determinada. Si es la primera vez que consulta, si viene recién junto a nosotros como primera consulta, o ya sí consultó previamente. Porque si ya consultó previamente, probablemente se pueden presentar varios escenarios. Que no se hizo el diagnóstico adecuado, que ya fue tratado, que nos respondió la medicación, o sea, una serie de situaciones las cuales tenemos que analizar.
También muy importante si ya tuvo unas presentaciones anteriores a ese cuadro. Por ejemplo, una hemóptisis. Si el paciente ya tuvo hace 6 meses una hemóptisis en 1 o 2 oportunidades y no le dio importancia, y después de 6 meses tuvo en mayor cantidad, mayor número de veces, le llamó la atención y vino. Entonces ya nos habla de una situación ya crónica, probablemente una situación avanzada de la enfermedad. O sea, por eso les decía que es muy, muy importante el análisis analítico, valga la redundancia, de toda la sintomatología, de manera que podamos dirigir a la construcción de un síntoma, de un cuadro clínico apropiado. O sea, establecer un diagnóstico, una impresión diagnóstica para que podamos apuntar hacia un tratamiento adecuado. Porque si no construimos diagnóstico, ¿cómo vamos a apuntar hacia un tratamiento adecuado? Otros datos muy importantes de la anamnesis que no podemos pasar por alto desde el punto de vista de las patologías respiratorias son si tuvo algunas enfermedades respiratorias previas, por ejemplo. Si es alérgico, si tiene alergia a medicamentos o sobre todo alergias ambientales. Si tuvo antecedentes neoplásicos o no. Acá, por ejemplo, un paciente, una mujer que venga a consultar por disnea y constatamos un derrame pleural. Si es que en los antecedentes descubrimos o investigamos que es una paciente con antecedente de cáncer de mama que ya ha sido tratada un tiempo atrás, es muy probable que ese derrame pleural sea producto de una metástasis de ese cáncer de mama. Ni qué decir si tuvo cirugías previas. Esa misma paciente que tomamos como ejemplo, si en el contexto de su terapéutica de su cáncer de mama fue sometida a una mastectomía, o sea, una cirugía de resección mamaria, entonces son datos relevantes y muy importantes en el contexto en el cual está viniendo a consultar con nosotros en este momento. Después tenemos antecedentes patológicos familiares, también relevantes. Como ejemplo, tenemos siempre las neoplasias, que los pacientes que tienen antecedentes neoplásicos familiares con neoplasias tiene posibilidades de desarrollen ellos mismos alguna patología neoplásica. ¿Qué pasa con los hábitos? Categóricamente que en los hábitos es muy, muy relevante que sepamos si existe algún antecedente de tabaco. Dentro de todos los cánceres del organismo, el cáncer pulmonar es probablemente uno de los pocos en el cual se tiene la certeza de que el efecto que tiene el tabaco en la producción de ese cáncer. Entonces, se tiene digamos, una seguridad, casi seguridad del efecto dañino del tabaco en la producción del cáncer. Entonces, es muy importante saber, y no solo el cáncer, un sinnúmero de patologías respiratorias, aparte de otros órganos y sistemas, a nivel respiratorio, aparte del cáncer, que es el más llamativo, el más impactante, tenemos otras no menos importantes, como por ejemplo el enfisema pulmonar, que es la destrucción de la arquitectura pulmonar. Entonces, se va destruyendo, son enfermedades degenerativas, que hace un buen tiempo también pueden ser tratados desde el punto de vista quirúrgico al reducir o al realizar una resección de las áreas más destruidas, entonces se puede obtener una mejor ventilación del paciente. Tenemos que saber también si hay consumo de varias drogas no permitidas que tienen un efecto destructivo terrible a nivel pulmonar. Pueden producir fibrosis y procesos degenerativos. Exposición a otros tipos de inhaladores. Esto, ¿por qué sobre todo puse esto? Porque hoy en día hay mucho interés, sobre todo de muchas personas jóvenes, en los famosos vapeadores, que son también, no son humos tabáquicos efectivamente, pero tienen muchísimos componentes químicos que se han descubierto que tienen graves efectos a nivel pulmonar. A veces pueden ser mucho más agudos que el efecto tabáquico. Muy importante estos dos. Exposiciones laborales y exposiciones ambientales. Hay muchísimas enfermedades ocupacionales que se llaman a nivel pulmonar. Como ejemplo palpable tenemos los trabajadores de las minas,
o los expuestos a ambientes con muchísima polvillo, con mucha humedad. Yo una vez había visitado esta fábrica de Villeta, de cemento. Es terrible el humo que hay en todo el ambiente. El polvillo que hay en todo el ambiente es terrible. Yo no sé cómo esas personas pueden estar ahí tanto tiempo. Y evidentemente toditas esas personas están expuestas al polvillo, que eso a la larga trae severas lesiones pulmonares. Conducen a la fibrosis pulmonar, destruyen el parénquima, se vuelven duros, y entonces no pueden producir intercambio gaseoso. Y esos casos de fibrosis pulmonar masiva, no hay un tratamiento medicamentoso ni quirúrgico, excepto realmente el trasplante pulmonar. Y el trasplante sabemos que es una cuestión muy, muy compleja, que en nuestro país todavía no se hace hasta hoy, y mismo en el extranjero es bastante compleja. Y las exposiciones ambientales a todo el ambiente tóxico que vivimos. Hay ciudades en las cuales el ambiente está tan contaminado que tiene un efecto directo sobre el parénquima pulmonar. En muchos casos, inclusive ustedes sabrán que se alterna la salida de los vehículos para tratar de disminuir, y se tomen diversas otras estrategias para tratar de mejorar esa situación. Está también, por ejemplo, la exposición a los asbestos. O sea, una serie de cosas. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos que investigar en nuestra anamnesis de manera que podamos detectar estas situaciones que nos puedan servir para llegar al diagnóstico, para establecer el diagnóstico. Bueno, con todos estos conocimientos que adquirimos de la sintomatología, evidentemente se nos va a abrir una luz, vamos a tener la llave a nuestro cerebro que nos van a conducir a establecer ya una impresión diagnóstica bastante cerca a la realidad, de manera que podamos avanzar al examen físico del tórax, que es la siguiente etapa de la historia clínica, como habíamos dicho. Este examen físico del tórax tiene sus etapas, que es muy importante seguirlas para no pasarlas por alto y que nos puedan llevar efectivamente al diagnóstico. ¿Cuáles son esas etapas? La inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. La inspección es mirar, observar. Hay que ser muy buenos observadores como médicos. La palpación es al tocar. Te pueden percibir varios datos. La percusión es la producción de sonido a través del golpeteo de la pared torácica con los dedos, que también nos pueden aportar información importante. Y la auscultación es evidentemente escuchar los ruidos audibles a través del estetoscopio. ¿Qué tenemos en cuenta? Tenemos que hacer una inspección de tórax. Primero una inspección general del tórax y luego una inspección específica. En la inspección general, ¿qué es importante? El estado de nutrición del paciente. ¿Cómo está su cara? El paciente disneico va a estar con el rostro así preocupado, con ansioso, con mucha dificultad para respirar. En los que tienen algunos tumores a nivel de la base del cuello pueden tener edemas importantes, puede tener ingurgitación yugular, puede haber circulación colateral cervical en los tumores del mediastino superior, por ejemplo, que puede desembocar en un síntoma, en un cuadro muy grave que se llama el síndrome de la vena cava superior. Puede tener aleteo nasal en los pacientes que están con mucha dificultad respiratoria. Las narices se mueven. Entonces, con cada movimiento, por el esfuerzo que hace para meter la mayor cantidad de flujo de aire, se mueven las narices. Eso es lo que se llama un aleteo nasal. Entonces, al mirarle a ese paciente, ya nos damos cuenta del grado de dificultad que está teniendo. Uso de los músculos accesorios de la respiración. Eso, por ejemplo, se traduce en los tirajes, que son los famosos tirajes. Aquí tenemos, esto es una foto, por ejemplo, de un tiraje, que es el producto del uso de los músculos accesorios de la respiración, de manera que al paciente, cuando realiza el esfuerzo respiratorio, vemos que se hunde más o menos los músculos entre los espacios. Este es un tipo de tiraje, entre los espacios intercostales. Se llama tiraje intercostal, que normalmente en una persona normal no se ve. En cambio, en un paciente que está con mucha dificultad respiratoria, se puede ver que al inspirar, vemos que se hunde ese espacio intercostal.
depende también de la posición que adoptan el decúbito. Hablamos ya anteriormente de los pacientes que están con gran dificultad respiratoria que adoptan una posición ortopneica, o sea, una posición semisentada. Los que tienen afección crónica del intercambio gaseoso, por ejemplo, pueden tener los famosos dedos en dedillos de tambor. Después tenemos ya directamente a la inspección del tórax. ¿Qué es lo que tenemos que mirar en el tórax? La conformación torácica. ¿Cuál es la forma del tórax? La conformación torácica, pero tenemos que saber para eso la conformación torácica, cuál es la normal y cuáles pueden ser las patologías que pueden presentarse. La simetría. Esa simetría es muy importante porque los tumores o los derrames pleurales pueden producir abombamientos, las atelectasias pueden producir retracciones, entonces eso puede producir asimetría de uno u otro lado. Siempre al realizar el examen físico del tórax, siempre tenemos que hacer ese examen físico comparativo, o sea, comparar un lado con relación al otro lado. La excursión respiratoria, eso quiere decir lo que se mueve el pulmón o la pared torácica con cada movimiento respiratorio. Eso también puede estar alterado en un estado patológico. Cuando hay un gran neumotórax, el lado del neumotórax no se va a mover o se va a mover menos. Y el otro lado, sin embargo, va a estar normal. El tipo respiratorio del paciente. Es importante que sepamos los tipos respiratorios normales. Por ejemplo, en la mujer tiene un tipo respiratorio que es más torácico puro. En el varón generalmente es tóraco abdominal y en el niño es más abdominal. Y después tenemos que ver las diferentes alteraciones. La frecuencia respiratoria. Ahí, en una persona que está con disnea, evidentemente va a tener la frecuencia va a estar aumentada. Los que tienen dolor en la pared torácica probablemente van a tener una respiración superficial y también aumentada, y así sucesivamente. Lo del tiraje, que ya habíamos dicho, observar detenidamente. ¿Dónde podemos ver el tiraje? Podemos ver en el hueco supraclavicular, podemos ver en el tiraje intercostal. Es importante. Entonces, al mirarle al paciente, ya nos vamos a dar cuenta de esas características. ¿Qué puede tener la piel? Puede estar pálida, puede estar cianótica, puede tener lesiones tróficas, puede tener soluciones de continuidad debido a un traumatismo, todas. Puede tener circulación colateral. Se dan cuenta de la cantidad de datos que podemos obtener con el simple hecho de ser buenos observadores. No es una imagen muy buena lastimosamente, pero esto es más o menos el tipo de una conformación torácica normal. El espacio que hay anteroposterior y podemos ver transversal también. Y aquí también tenemos los diferentes tipos. Esto es lo que se llama, por ejemplo, un tórax en tonel, un tórax aumentado en el sentido anteroposterior. Esto es un tórax sifótico, el cual la columna está bastante encorvada de concavidad anterior. Por lo tanto, el paciente adopta esta posición de siempre como agachado aparentemente. Este es un tórax en quilla, se llama. Tórax que tiene un abombamiento anterior. Esto es una deformidad estructural del tórax de causa congénita. Esto es lo que se llama pectus excavatum. O sea que también es una deformidad congénita en el cual el esternón tiene una retracción terrible hacia adentro. Esto se llama pectus excavatum y esto pectus carinatum o tórax en quilla. Y esto son alteraciones de concavidad lateral de la columna que se llaman escoliosis. Todas estas son alteraciones estructurales generalmente congénitas del paciente. Todo eso tenemos que saber porque esto puede evidentemente produce alteraciones en la mecánica respiratoria del paciente. La siguiente etapa, que es la palpación. Vamos a ir un poco más acelerado porque ya está llegando nuestra hora. La palpación. ¿Qué vamos a percibir con la palpación? Alteraciones de la sensibilidad, temperatura, la expansión respiratoria. Esa expansión respiratoria la vamos a tomar tocando la pared torácica en las bases fundamentalmente y pidiendo al paciente que inspire profundamente. Ahí vamos a ver cómo se mueven y si ambos se mueven al mismo tiempo. Si hay o no edemas, podemos detectar la presencia de adenopatías, la presencia de tumores, la presencia de enfisema subcutáneo. ¿Qué es el enfisema subcutáneo? Es el escape de aire al tejido celular subcutáneo.
¿Por qué ocurre ese? Porque hay una solución de continuidad en la pleura parietal. Entonces, escapa aire hacia adentro y se instala en el tejido celular subcutáneo. ¿Cómo eso se detecta? Como un crujido al tocar con los dedos. Y un aspecto más importante que se establece con la palpación, que son las vibraciones vocales, que es la detección de la vibración que produce el parénquima pulmonar como transmisión del sonido que produce el paciente. Y ese sonido se transmite a través del tejido de diferente forma. Se transmite muy bien en el tejido esponjoso pulmonar. Ahora, cuando evidentemente cuando hay compresión de ese parénquima pulmonar, cuando disminuye su superficie y está ocupado por líquido, como es como el derrame pleural, por ejemplo, ahí no hay transmisión del sonido, o en el neumotórax. Entonces, son situaciones semiológicas del examen físico muy importantes que nos ayudan a establecer el diagnóstico. Estas son las maniobras que tenemos que realizar para detectar, por ejemplo, la expansión pulmonar. ¿Cuáles son las áreas de palpación? No tenemos que pasar por alto nada. Debemos palpar todo el emitoras anterior, el emitoras posterior, la región axilar, las bases pulmonares, los vértices y el hueco supraclavicular. Todas las áreas de no conformarnos solo con palpar la región dorsal y quedarnos con eso, porque podemos cometer errores de áreas específicas en el cual está alteraciones, sobre todo las vibraciones vocales. Ahí están unas áreas, como están divididas las áreas topográficas pulmonares. ¿Qué pasa con la percusión? Como dijimos, consiste en lograr la emisión de ondas sonoras al percutir los cuerpos elásticos de la cavidad torácica mediante el golpeteo de los dedos sobre la pared torácica. Produce un efecto de caja de resonancia. Entonces, ese efecto es muy importante porque cuando hay una patología determinada produce un tipo de sonido específico. Al realizar el golpeteo sobre la pared torácica en un tórax normal, se escucha una sonoridad normal, o sea, un sonido resonante normal. En cambio, cuando percutimos sobre el líquido o sobre una tumoración, sobre un proceso sólido, el sonido que se produce se llama mate, porque no retumba, porque no produce la caja de resonancia. En cambio, en un neumotórax, por ejemplo, que hay puro aire, no hay parénquima pulmonar, no hay el tejido esponjoso pulmonar, entonces produce un máximo efecto de resonancia y entonces el sonido que se obtiene es timpánico. ¿Qué pasa con la auscultación? La auscultación, como dijimos, es la percepción auditiva a través del estetoscopio de los diferentes sonidos que se producen debido a la entrada y salida del aire en los pulmones y las vías aéreas, ya sea en estado normal o patológico. Es una herramienta extremadamente importante para poder determinar la presencia de una situación patológica o no. Normalmente se pueden auscultar totalmente el ruido pulmonar resultante de la entrada de aire. Eso es lo que se llama murmullo vesicular. Es la auscultación de un ruido normal a nivel pulmonar debido a la entrada de aire. Después ya están las diferentes situaciones patológicas. Cuando hay afección inflamatoria, sobre todo una neumonía, se suelen escuchar lo que se llaman los soplos. O sea, el aire llega más rápido, produce un sonido más de viento que el sonido un poco rudo del murmullo vesicular. Después están estas son situaciones crepitantes, se llaman. Parece que uno cuando ausculta el pulmón con los movimientos respiratorios, ausculta como que se despega algo. Es traducción de un pulmón húmedo, de un pulmón inflamatorio. Están los roncus y sibilancias, que son ya sonidos de las vías aéreas, o sea, productos de la afección de las vías aéreas, generalmente producto de los broncoespasmos. Y existen también, evidentemente, otros tipos de ruidos, más específicos para ciertas otras patologías médicas. Dentro de esta auscultación, ¿qué es lo quirúrgicamente? ¿Cómo nos ayuda la auscultación? ¿Cómo nos sirve? Y al auscultar el área pulmonar, si escuchamos el murmullo vesicular normal, entonces
Eso nos traduce que el pulmón está bien ventilado en todas las áreas que auscultamos, que son las mismas que tenemos que seguir, esas mismas áreas que vimos para la palpación y para la percusión también. Entonces, ahora bien, si auscultamos disminución de ese murmullo vesicular o ausencia de murmullo vesicular, evidentemente o está ocupado el espacio pleural por algún tipo de fluido o aire, o bien hay un gran tumor o una atelectasia. Entonces son datos muy, muy relevantes que nos pueden ayudar para el diagnóstico. Bueno, entonces, esta es una referencia general del enfoque crítico de la semiología a nivel del tórax. Como les digo, si seguimos sistemáticamente todo este proceso y tenemos los conocimientos de las características sintomatológicas que pueden producir las patologías, es muy probable que realicemos un muy buen diagnóstico. Bueno, terminó nuestra clase por hoy. Gracias por la atención. Gracias, profe. ¿Algunas preguntas que tengan? Gracias, profe. Todo claro, profe. Muy buena la clase, doctor. Muchas gracias. Genial. Bueno, genial, quedamos así entonces. Hasta la próxima. El jueves nos vemos de vuelta con otra clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, doctor. Que estés bien. Ok. Genial. Adiós. Excelente, Tulio. Evita todo. Vale, gracias. Gracias. Aprendí mucho ya. Excelente. Nos vemos el jueves. Vamos, jueves. Dale. Adiós.